Hoy estamos empezando con el Evangelio según San Mateo. Me va a tocar predicar sobre el capítulo número 1. Y en la mañana tuvimos una introducción bastante buena por nuestro hermano Víctor. Muchos detalles muy importantes y al menos en mi mente y en mi corazón confirma que Dios está obrando, ¿verdad? Está obrando y está utilizando inclusive, se puede decir a veces nuestros errores, ¿verdad? Para llevar su mensaje para nosotros. Me encantó, hermano, de verdad, porque habla de armonía en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y un texto que a lo mejor pudiera ser, como decía al principio el hermano, como complicado, difícil de comprender. Inclusive, ¿para qué lo ponen en la Biblia, no? Que Dios le haya placido que dediquemos un par de horas para este tema. Creo que habla de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que está haciendo en esta congregación. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pedirle que siga de forma, soberana, ¿verdad? Obrando y guiando nuestro crecimiento. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Nos presentamos, Señor, con humildad y con un deseo, Señor, de aprender más de tu palabra, de ser transformados por ella, Señor, de comprender tus verdades, tus propósitos para esta congregación y para cada uno de nosotros en lo individual. Permite que nuestro deseo de comprender, de amar tu palabra crezca cada vez más, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe e ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser transformados, Señor, por cada una de estas enseñanzas. Gracias, Señor, por la vida de los predicadores, de los maestros, Señor, del pastor, que nos ayudan cada día, Señor, a colocar un granito más en este conocimiento para tu gloria, Señor, para tu alabanza. Te pido que guíes, Señor, este esfuerzo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero que por un momento, hermanos, no sé si algunos conocen a esta persona, pero pensemos en la vida de John Owen. Es un puritano cuya fe fue probada en medio de muchos sufrimientos profundos, sufrimientos muy profundos. Este personaje, este hermano, enterró a casi todos sus hijos. Vivió rodeado de enfermedad, dolor, oposición, y aún así pudo decir que la esperanza del creyente nunca descansa en las circunstancias, sino en las promesas inmutables de Dios. Toda la historia, cada generación, cada rey, incluso cada fracaso humano, es parte del escenario donde Dios va mostrando paso a paso la gloria de su Hijo. Lo que a nosotros a veces nos parece una espera demasiado larga, para Dios es el desarrollo perfecto de su plan eterno. Y esto es justamente lo que encontramos al leer Mateo capítulo 1. El evangelista no empieza hablando del pesebre, ni de los ángeles, ni de los pastores. Empieza con una genealogía. Una lista de nombres difíciles de leer, que resume una historia larga, miles de años, decía el hermano, compleja y llena de pecado, dolor, exilio y silencio. Pero esto es lo que quisiera que lleváramos de este mensaje. Siempre sostenida de principio a fin por la soberanía, la fidelidad y la misericordia de Dios. Soberanía, fidelidad y misericordia de Dios. Es lo que vamos a aprender ahora. A veces leemos esta genealogía como si fuera una parte poco interesante de la Biblia. Vemos nombres difíciles de pronunciar y preferimos, como decía el hermano, saltar rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue?
Pero tenemos que recordar, hermanos, que el Espíritu Santo no desperdicia palabras. Si Dios quiso comenzar el Nuevo Testamento con una genealogía, es porque quiere enseñarnos una verdad fundamental que sostiene nuestra fe en el diario vivir. Otra vez, soberanía, fidelidad, misericordia. Cuando llegamos a Mateo 1, han pasado, como dijo el hermano, cerca de 400 años desde que Dios habló por medio del último profeta. 4 siglos de silencio. 4 siglos en los que pareciera que Dios había olvidado sus promesas. Pero nosotros sabemos que Dios nunca olvida lo que ha prometido. ¿Quién dice amén a eso? Cada nombre en esa genealogía nos recuerda que el Señor jamás abandona su pacto. No estamos simplemente frente a una lista de antepasados. Estamos viendo la historia de la fidelidad de Dios, conduciendo todas las cosas, toda la historia hacia Jesucristo. Vamos a leer Mateo 1:1. No voy a leer toda porque ya lo leyó el hermano. Entonces, Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo comienza de una forma que quizás nos sorprende. Nos lleva primero no nos lleva al pesebre como hubiéramos esperado, ¿verdad? O sea, yo abro un evangelio y el nacimiento de Jesucristo, pero en la mente de Mateo dirige nuestra atención a la genealogía de Jesucristo. La pregunta sería, ¿por qué hace esto, verdad? Creo que lo preguntaban en la mañana también. Mateo quiere mostrarnos quién es Jesús antes de enseñarnos qué es lo que hizo Jesús. Esa es la intención de esta genealogía. Deseamos determinar, ¿verdad?, que cumple con los requisitos legales para ser rey. Esta frase, libro de la genealogía de Jesucristo, nos recuerda de inmediato el lenguaje de Génesis, como el comienzo. Como Génesis nos habla del comienzo de la creación, Mateo nos está presentando aquí en Jesucristo un nuevo comienzo, o podríamos decir una nueva creación. En el primer Génesis vemos a Adán. En este nuevo comienzo vemos al último Adán, Jesucristo. Mateo desde la primera línea nos está diciendo que Cristo comienza una nueva historia para la humanidad. Y luego Mateo en este primer versículo usa 2 títulos muy importantes: hijo de David e hijo de Abraham. Estos 2 títulos no son por casualidad. Estos resumen las promesas del Antiguo Testamento. A Abraham, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a David le prometió, lo dijo el hermano, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Según 2 Samuel 7:16. En Jesús, hermanos, se unen estas 2 promesas. Es el rey prometido y también la bendición que el mundo está esperando, o que estaba esperando. Todo el Antiguo Testamento nos va llevando al cumplimiento de estas promesas. Lo que debemos entender, hermanos, es que la Biblia no tiene muchos protagonistas principales. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención
tiene un solo centro, nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando vemos la historia y vemos este ejemplo de la genealogía, todo caminando hasta este propósito, debemos entender, ¿verdad?, que el centro de la revelación es nuestro Señor Jesucristo. El centro de la historia es Jesucristo. Versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac. El relato comienza con Abraham. Mateo no empieza con Adán, como lo hace Lucas, porque está escribiendo principalmente a los judíos. Y para ello, o para este pueblo, Abraham es el padre del pacto, a quien se le dio la promesa. Es el hombre con quien Dios inició de manera muy especial las promesas mesiánicas. Lo vemos en el Antiguo Testamento y toda la historia de Abraham. Pero hacemos hincapié, también lo hizo el hermano, en que ¿quién era Abraham cuando Dios lo llamó? Abraham, según lo vemos en Josué, era un idólatra. Dice textualmente que servía a dioses extraños. Abraham no estaba buscando a Dios. Fue Dios quien salió a buscarlo a él. Desde el inicio, la historia de la redención, como lo relata Mateo, nos recuerda que todo comienza con la soberanía de Dios. Él buscando al hombre, ¿verdad? Después aparece Isaac. Y también sabemos, ¿verdad?, por el Antiguo Testamento, que su nacimiento no fue producto de la fuerza, ni la edad, ni la capacidad de Abraham. Isaac nació porque Dios cumplió una promesa que humanamente hablando, lo sabemos, parecía imposible. Y esto sirve, hermanos, como una sombra de nuestra propia salvación, ¿verdad? Nuestra salvación no empieza con lo que nosotros podemos lograr, producir o merecer, sino con lo que Dios hace posible en su soberanía y por medio de su gracia. Es la intención de estas líneas. Continúa ahí el versículo 2. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí leemos que Jacob engendró a Judá. Y este texto nos da paso a una sorpresa más en esta genealogía. Creo que lo mencionó el hermano, pero también Judá no era el primogénito, que era la forma en la que se heredaba, ¿verdad? O como se seguían las genealogías. El primogénito era Rubén. Y tampoco era, humanamente hablando al menos, el hijo más ejemplar. Recordamos que Judá participó en la venta de su hermano José y más adelante cayó en pecado, ¿verdad? Como decía el hermano, con Tamar. Y aún así, Dios lo escogió a él. No porque Judá hubiera ganado este lugar por sus méritos, sino porque la elección de Dios descansa en su gracia. Y creo que es el mensaje final, ¿verdad?, que comentaba el hermano. Estos nombres que vemos listados, vemos de alguna manera u otra cómo la gracia de Dios opera y cómo la soberanía y los propósitos de Dios operan para que estos sean por medio de los cuales venga el Mesías. La bendición del pacto no avanza porque los hombres sean dignos, sino porque Dios es misericordioso y soberano. Versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. No quiero repetir mucho de lo que dijo el hermano, pero dice,
Aquí también llama nuestra atención, ¿verdad? Como decía el hermano, porque menciona a Tamar. En las genealogías antiguas no era normal que se utilizaran la descendencia femenina. Era sobre todo las descendencias por medio del esposo, del varón. Pero Mateo coloca aquí, para que veamos con más claridad lo que Dios está haciendo, la gracia de Dios y la soberanía de Dios obrando en la historia. La historia de Tamar estuvo marcada por dolor, injusticia, vergüenza. Fue despreciada, quedó viuda sin descendencia, decía el hermano, y terminó envuelta en una situación profundamente quebrantada con su suegro Judá. Lo explicó el hermano. Por medio del suegro tuvo descendencia. Y aún así, Dios la incluyó en la línea mesiánica. Esto no significa, hermanos, que Dios apruebe el pecado. Más bien, nos muestra que ningún pecado, decía el pastor, ninguna injusticia y ninguna tragedia pueden detener los propósitos soberanos del Dios al que servimos. ¿Sí ve eso, hermano? Dios escribe la historia aún en medio del conflicto de los renglones torcidos, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. José lo expresó de esta manera: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó para bien. Ese es un reflejo de lo que vemos en toda la genealogía. Esta verdad resume la historia de José. También nos ayuda a entender esta historia de Tamar y las muchas personas que esta genealogía cita. Dios está tomando el quebranto humano y lo convierte en un escenario donde su gracia brilla. Y esa es la historia, no solamente en la genealogía, sino en nuestra día a día. Dios toma nuestra situación y en medio de esta situación quebrantada, Dios hace que su gracia brille en nuestras vidas. 4 al 6. Dice, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Continúa, pero ahí voy a dejar ahorita. Aquí vemos que la genealogía sigue avanzando hasta llegar al rey David. Y aunque más adelante en la genealogía van a aparecer otros reyes, Mateo reserva este título para el rey David. Solamente a David se le nombra como rey en esta genealogía. Los demás reyes no se les nombra con el título de rey, solamente a David. Entendemos eso, ¿verdad? Por las promesas del Antiguo Testamento. David ocupa un lugar muy importante porque fue a David al que se le dio el pacto de este reino eterno. El Señor le prometió que uno de sus descendientes se sentaría en el trono y reinaría para siempre. Desde ese momento, los reyes de Israel, todos ellos serían medidos, ¿verdad?, a la luz de David. Y cuando el pueblo espera al Mesías, no espera solo a alguien que los libere de sus enemigos. Espera al hijo de David, a este descendiente prometido. Al rey prometido que cumplirá el pacto que Dios ha prometido al pueblo de Israel. Creo que por eso, en cierto sentido, Mateo dirige nuestra mirada al final de esta genealogía y
estos procesos nos dejan ver que el verdadero rey ha llegado. Cuando vamos a ver, después de toda esta secuencia de sucesión en la genealogía de Jesucristo, al final vemos cómo la promesa se cumple en el Mesías, en Jesucristo. Y creo que también lo comentaba, no sé si Víctor o no me acuerdo quién, pero si Dios hubiera exigido perfección absoluta, hermanos, en los hombres para cumplir sus promesas, el Mesías nunca hubiera llegado. La historia de David nos recuerda que la esperanza del pueblo de Dios no descansa en la grandeza de ninguno de estos personajes. No descansa en la grandeza de los instrumentos que Dios usa, sino que descansa en la fidelidad del Señor que siempre cumple su promesa. El hermano hablaba de como que desviaciones o no una línea recta, ¿verdad? Para llegar a la promesa. La esperanza del pueblo de Israel y la nuestra es que Dios cumple sus promesas. Nuestras circunstancias pueden ser adversas, nuestras situaciones pueden ser críticas y la confianza que nos sostiene es que Dios siempre cumple sus promesas. Versículo 6. O ahí continúa en el 6, ¿verdad? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No menciona el nombre de Betsabé. En su lugar la llama la que fue mujer de Urías. Y con esta frase, casi sin escapatoria, ¿verdad? Nos recuerda el pecado de David y lo grave de aquella historia. Y creo que lo explicó bien el hermano, porque es que Dios incluye a Betsabé. ¿Por qué hace mención de este pecado tan grave? No solamente de adulterio, sino de asesinato. Y es para que podamos ver cómo a través de la historia, Dios en su soberanía, en su fidelidad, en su misericordia, ¿verdad?, utiliza aún el fracaso para que su propósito sea cumplido. Debemos entender que el propósito de este Salvador, el propósito de el Mesías, es venir a rescatar a pecadores, es venir a rescatar a aquellos que necesitan misericordia. No tenemos esperanza en nuestros méritos, no tenemos esperanza en nuestros antepasados, no tenemos esperanza en nuestras propias fuerzas. Lo que nos mantiene en este camino es la esperanza de que Dios, en su misericordia, en su gracia, cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Versículos 7 al 11. Dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. En esta parte aparecen varios reyes de Judá. Algunos temieron al Señor y procuraron caminar en sus caminos,
Otros, tristemente, llevaron al pueblo cada vez más lejos a una profunda idolatría. La historia espiritual del reino, como sabemos, fue muy inestable, con momentos en los que avanzaban y sobre todo momentos de retroceso. Pero aún en medio de esta fragilidad humana, la línea del Mesías, que es el punto de esta genealogía, nunca desapareció. Vemos ahí la fidelidad, la soberanía de Dios otra vez obrando. Cuando parecía que todo se venía abajo, Dios seguía obrando en las generaciones. Cuando Acaz arrastró al pueblo a la idolatría, Dios seguía perseverando o preservando su promesa. Cuando Manasés llenó Jerusalén de violencia, Dios seguía guardando la línea prometida. Y aun cuando el reino finalmente cayó, el Señor no abandonó su pacto. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. Sabemos, por lo que nos enseña Pablo, que aun cuando nosotros no permanecemos fieles, Él permanece fiel. Y lo vemos a través de toda esta genealogía, ¿verdad? Esta precisamente es la seguridad del pueblo de Dios. Aunque nosotros fallamos, el Señor permanece fiel y cumple todo lo que ha prometido. Creo que esa fue la conclusión de la mañana, ¿verdad? Con nuestro pastor. Mateo 11, 1 del 11 al 12. Bueno, un pedacito del 11 y luego el 12. En el tiempo de la deportación a Babilonia, este periodo como de 70 años, ¿verdad? 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Este es uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El pueblo fue llevado cautivo, Jerusalén quedó destruida, el templo fue incendiado y el trono de David queda vacío. Si lo miráramos humanamente hablando, pareciera que todo se había terminado. Las promesas que Dios había hecho parecían haber quedado sepultadas entre las ruinas del exilio. Imagínense eso, o sea, las promesas de este reino eterno en la mente de los judíos llega un punto en el que es tanta la oscuridad que el reino se acaba. O sea, es exiliado. Pareciera humanamente hablando que esas promesas habían fallado. Pero justo ahí, en medio de ese juicio, de la pérdida y del dolor, Dios seguía preparando el camino. Y eso es bien importante para nosotros. A veces el Señor parece guardar silencio. Pero su silencio, hermanos, nunca significa que Él está ausente. ¿Sí entiende eso? El exilio, hermanos, no canceló su pacto. Más bien, dejó claro que la esperanza de Israel no dependía de ningún trono humano, no dependía de ningún personaje humano, dependía de la fidelidad de Dios que siempre, en todas las circunstancias, aunque se vean oscuras, aunque se vean definitivas, siempre, en todas las circunstancias, Él cumplirá su promesa. Eso es bien importante para nuestras vidas, ¿verdad? Aún en este exilio desde Babilonia, Dios estaba moviendo la historia hacia la llegada del verdadero rey. Vea lo que dice 13 y 16.
Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sodac a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Después del exilio, aparecen nombres que casi no conocemos. La mayoría de ellos no hizo grandes hazañas. No ocupó lugares destacados en la historia. Vivieron, murieron y visto desde una perspectiva humana, pasaron desapercibidos. Pero esto es muy importante, hermanos, aún en nuestra vida del día de hoy. Dios sí los conocía, a cada uno de estos personajes. Cada uno ocupó exactamente el lugar que Dios había determinado dentro de la historia de la redención. Esto debe animarnos a nosotros. A veces pensamos que nuestras vidas tienen poca importancia, porque no predicamos a multitudes, no escribimos libros, y quizás nunca seremos conocidos por muchas personas. Pero Dios, hermanos, no mide la importancia como la mide el mundo. Para Él también cuenta la fidelidad diaria, la obediencia sencilla, el servicio que nadie ve, la perseverancia silenciosa y la fe que se mantiene en nuestro diario caminar, en el día a día. Ninguno de estos hombres, hermanos, ninguno de esos hombres imaginó que por su vida estaba siendo preparado el camino para la llegada del Mesías. Ninguno de ellos. Sin embargo, Dios los usó. Y todavía hoy el Señor sigue usando vidas que aparentemente parecen pequeñas para cumplir sus propósitos eternos, hermanos. Al menos, esto lo vemos en retrospectiva, ¿verdad? Y estamos haciendo memoria de la historia, pero imagínense a estos hombres viendo hacia el futuro. Ellos no imaginaban que a través de sus vidas vendría el Mesías. O sea, el Señor está haciendo cosas que no imaginamos en la vida de cada uno de nosotros, para las siguientes generaciones, ¿verdad? Propósitos eternos con vidas comunes y corrientes. 16. Ahí mismo en el 16, ¿verdad? José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este punto lo notó el hermano. Mateo cambia la forma en la que expresa notablemente, ¿verdad?, el ritmo de esta genealogía. Hasta este punto, veníamos leyendo una frase que se repetía una y otra vez. Fulano engendró a Sutano. Pero cuando llegamos a Jesús, Mateo rompe ese patrón. De manera intencional, por supuesto. Y no dice que José engendró a Jesús. Dice, de María nació Jesús. Y creo que con esa expresión, Mateo nos está preparando para lo que va a explicar en los versículos finales de este capítulo, para el milagro del nacimiento virginal de Jesucristo. Jesús pertenece legalmente a la casa de David, como lo explicó el hermano, por medio de José. Él adoptó legalmente a Jesús y por medio de esa acción los derechos de
o la herencia, ¿verdad?, hacia el trono, se cumplieron. Pero el origen de Jesús es mucho más alto que eso. Su nacimiento es sobrenatural. Él no viene simplemente como un nombre más dentro de esta genealogía. Viene como el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Vean lo que dice el 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, el propósito, y no lo voy a abundar porque el hermano lo habla, pero como lo habló, el propósito de Mateo no es dar cada uno de las descendientes en el orden cronológico que aparecen. O sea, si hacemos un análisis, no es el padre y el hijo inmediato el que estamos leyendo en esta genealogía, pero está tratando de llevar nuestras mentes a través de esta secuencia de eventos históricos gobernados, orquestados de forma soberana por nuestro Dios, para que podamos ver al verdadero rey que va a nacer, a Jesucristo. Esa es la intención. Tratando de resumir muchas de las cosas, pero ¿qué aprendemos de esta genealogía? Hermano, hermana, tal vez llevas años orando por un hijo, por tu matrimonio, por la conversión de alguien que amas, o por la restauración que todavía no llega. Años puede ser. Y quizás al mirar tu situación, sientes que Dios está guardando silencio. Pero en este pasaje, Mateo nos recuerda algo que es precioso. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Él cumple lo que promete. En el tiempo correcto y de la manera perfecta, siempre. Tamar, Rahab, David, Betsabé, nos recuerda que Cristo no vino por personas que no pecan, sino por pecadores que necesitan de la gracia de Dios. Yo no sé, hermanos, pero no sé si usted siente la carga de alguna culpa pasada. Recuerda esto con frecuencia. Pero tenemos que entender, hermanos, que la gracia de Dios es mayor, mucho mayor que nuestras culpas. Y lo vemos ahí en todo este desarrollo de la genealogía. Vemos cómo Jesucristo utiliza la vida de personas que no son perfectas, que no son aparente, o sea, a la vista humana rectas, pero está expresando, ¿verdad?, su misericordia, su gracia en sus vidas. Veamos el siguiente sección. El hermano habló de esta genealogía y la segunda parte del capítulo 1 al menos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como está redactado esta segunda parte, quisiera que me ayudara a pensar usted en su vida para podernos relacionar con la historia. En el momento de más angustia que usted haya vivido, la crisis más devastadora que pueda traer a su mente.
alguna etapa de mucha oposición, alguna etapa de enfermedad, alguna etapa de angustia espiritual profunda. En medio de todo eso, yo le preguntaría, ¿cómo podemos permanecer fieles, firmes y saber que Cristo nos sostiene? Todos hemos pasado por crisis, hemos pasado por angustia, hemos pasado por duda. ¿Cómo es que nos sostenemos en este caminar? Lo que vamos a ver ahorita, al menos como lo estoy tratando de desarrollar, es la perspectiva de José en medio de esta narración que vamos a leer. Hermanos, para que podamos sostener nuestras vidas, debemos entender que Cristo no deja de ser rey, no deja de ser soberano, aunque no pueda yo ver lo que Él está haciendo. No sé si me explico. A veces creemos que Dios es soberano cuando está obrando y yo puedo ver sus obras en mi vida. Pero Dios es soberano aun cuando yo a simple vista no alcance a ver lo que Él está haciendo. ¿Me entienden? ¿Me explico? O sea, el rey es soberano sobre nuestras vidas, aunque nosotros no tengamos la óptica necesaria para percibir lo que Él está haciendo. Esta verdad nos debe ayudar cuando nos sentimos que Dios está guardando silencio, hermanos. Porque seamos honestos, hay momentos en los que solo alcanzamos a ver los problemas. Incertidumbre, puertas cerradas. Nosotros vemos una crisis, pero siempre debemos recordar que Dios está llevando adelante su plan eterno en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, podemos pensar que se está demorando. No sé si ha pensado en eso, ¿verdad? Podemos pensar que Él se está demorando mucho. Lo que quiero decirles es que Dios está preparando el tiempo para cumplir su promesa en su vida, en lo que está haciendo. Y creo que eso es lo que vivió José, lo que vamos a ver. Quiero que intente ponerse en los zapatos de José. Ponernos en su lugar por un momento. José ama a María. Está preparando su hogar. Tiene la esperanza, la ilusión de un día de su boda, ¿verdad? Pero de pronto se entera de que la mujer con la que está comprometido está embarazada. Piensen eso. Otra vez, nosotros sabemos el desenlace. No sabemos qué pasó. Pero ¿qué está pasando en la mente de José? ¿Cómo María? ¿Cómo que el Espíritu Santo? Humanamente hablando, todo parecía apuntar a una traición. Lo que José veía no encajaba con lo que conocía del carácter de María. Pero detrás de esta situación tan dolorosa y confusa para José, Dios estaba haciendo el milagro más grande de la historia. Y es lo que a veces no alcanzamos a ver, hermanos. ¿Qué está pasando, Señor, en esta confusión, en esta crisis? ¿Qué está pasando? Muchas veces Dios obra así con nosotros. Su providencia puede llegar envuelta en dificultad. A veces lo primero que vemos es confusión, dolor o temor.
Pero Dios está obrando, hermano. Y a veces mucho más profundo de lo que podemos alcanzar a entender o comprender. O sea, vean toda esta historia. La salvación, hermanos, este plan de redención no comenzó en un palacio, ni en una ceremonia real, ni con aplausos humanos. Comenzó con un joven humilde, un carpintero confundido, pero sí, un Dios soberano cumpliendo exactamente lo que había prometido siglos atrás. Por eso los versículos que vamos a ver ahorita no solo hablan del nacimiento de Jesús, también habla del propósito por el que Él vino. Vean lo que dice versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo termina la genealogía y ahora nos lleva directamente al acontecimiento que le da sentido a toda esta historia. Hemos recorrido generaciones enteras y ahora nos toca detenernos a mirar el cumplimiento de estas promesas. La frase el nacimiento de Jesucristo, el origen, es como si Mateo nos está diciendo que aquí comienza algo nuevo. En Cristo comienza una nueva creación. En Cristo comienza una nueva humanidad. El último Adán viene a formar pues una humanidad nueva, regenerada. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del primer Adán, traeremos también la imagen del celestial, según 1 Corintios 15:49. O sea, esta es la transformación. Veníamos con esta historia de Adán y en este punto Dios hace algo para dar un comienzo nuevo a la humanidad. Para entender mejor la situación de esta crisis en la mente de José, recordemos que el desposorio judío era mucho más serio que lo que hoy conocemos como noviazgo. Tenía el peso legal y solo podía romperse mediante el divorcio formal. O sea, para ellos esto era un compromiso legal, aunque no se conocían como marido y mujer, como hombre y mujer, pero ya estaban ante la ley unidos. Por esto, cuando María aparece embarazada, antes de vivir con José, la situación se vuelve profundamente difícil y dolorosa. O sea, yo la verdad no sé, ¿verdad?, cómo José, antes de la revelación que vamos a ver ahorita, pudo soportar esta situación. Desde la perspectiva humana, parecía haber una sola explicación. Pero como dijimos, Dios estaba obrando en la vida de esta pareja para traer a la historia a la encarnación de Jesucristo. Dice que antes de juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el tema es obvio.
Mateo no lo cuenta como para despertar nuestra curiosidad. Quiere que entendamos esta verdad central de lo que creemos, de este nacimiento virginal. Se ha intentado, y no pretendo hacerlo en esta explicación, explicar este proceso por medios naturales, pero al final del cuentas, hermanos, debemos entender y postrarnos hasta en esta verdad, ¿verdad? Como un milagro soberano de Dios en la vida de María. O sea, es pues de suma importancia, mucho peso, que esta mujer, según lo relata el pasaje, dice, para no cambiar las palabras, que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto no significa, hermanos, que el Espíritu Santo sea el Padre biológico. Significa que el Espíritu Santo obró sobrenaturalmente en María para formar la humanidad del Hijo eterno de Dios. ¿Me explico la diferencia? Lucas lo dice de esta manera: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Debemos cuidar inclusive nuestras mentes cuando pensamos en esto, hermanos. Porque es blasfemia ir más allá de lo que está siendo escrito aquí. Es un momento en la historia de la humanidad santo, donde Dios está obrando para formar este cuerpo, esta naturaleza humana con la que se va a vestir el Señor Jesucristo. El Creador entra en su creación. El infinito toma naturaleza humana. El Santo se hace semejante a nosotros, pero sin pecado. Y no entendemos el misterio. La verdad que no lo entendemos. No pretendemos entenderlo en ese sentido. Lo que yo le aconsejo, hermano y hermana, es que ante estas verdades, nuestra actitud debe ser una de adoración, una de exaltación a lo que Dios hace en nuestras vidas. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El relato cambia ahora de María a José. Y aunque muchas veces José queda en segundo plano, creo que Dios quiere enseñarnos mucho a través de la vida de este hombre. Mateo lo describe con una sola palabra. Justo, dice. Como era justo. José no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre que temía a Dios. Quería obedecer la palabra y deseaba hacer lo correcto delante del Señor. Pero pónganse en sus zapatos, hermano. A veces es fácil para nosotros cuando leemos las historias bíblicas, porque sabemos el desenlace, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ponernos en ese momento en la historia, ¿verdad? En ese momento, en la circunstancia que se está viviendo. Porque dice que era justo. La justicia divina, hermanos, no es furia. No es fría. No es fría ni dura en el sentido estricto. La verdadera justicia
no solo conoce la ley, también refleja el corazón de Dios. Un Dios santo, sí, pero también lleno de misericordia. José tiene que encontrar sentido a lo que está ocurriendo. Él conocía a María. Había visto la piedad de María y seguramente confiaba en su carácter. Pero ahora las evidencias parecían decir otra cosa acerca de María. José no tenía la explicación de Dios todavía. Solo tenía una parte de la historia. Y con esa información limitada, debía decidir qué hacer. Y eso nos lleva directamente a nosotros también. Porque hermanos, ¿cuántas veces juzgamos demasiado rápido? Cuando apenas conocemos una parte de lo que está sucediendo. Lo hermoso de José es que no reaccionó desde el enojo, el orgullo o el deseo de vengarse. Aún en medio de su dolor, quiso honrar a Dios y al mismo tiempo proteger a María. Esto es verdadera justicia. Justicia llena de misericordia. Según la ley, José podía denunciar públicamente y exponer a María a la vergüenza. Es más, pueden hacer que la mataran. Humanamente hablando, tenía una salida, una sola salida. Hermanos, pero José escogió el camino de la misericordia. Yo no sé, hermanos, las circunstancias que usted ha atravesado, pero a veces somos muy prontos para juzgar. Somos muy prontos para denunciar. José fue diferente. José obró, según la Biblia, justamente. Antes de que la revelación fue llegar a él. En la poca información que tenía, obró justamente, con misericordia. José no entiende todo todavía, pero aún así actúa con gracia, hermanos. Y eso debe dejarnos un ejemplo para nuestra vida propia, para nuestra propia vida. Cuando no entendemos toda la historia, yo les aconsejo que no corramos a juzgar. Pidamos al Señor sabiduría, pidamos al Señor humildad, pidamos al Señor misericordia, para poder discernir, para poder obrar justamente ante las circunstancias. Vea lo que dice 20 y 21. Y esto me encanta. Y pensando él en esto lo estuvo pensando, lo estuvo meditando, y pensando él en esto. O sea, eso sucede después, ¿verdad? Pero todo este proceso que le estoy tratando de poner en su mente estuvo antes de la revelación que vino de parte del ángel. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José no apresura, hermanos,
No reacciona desde el impulso, ni toma una decisión motivado solo por el dolor. Se detiene, piensa y en silencio procura hacer lo correcto delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado ante situaciones semejantes? Y nuestra reacción a veces no es la más correcta, ¿verdad? José nos está dando un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante estas circunstancias que a veces no conocemos por completo. Y aún así José obra en misericordia, obra en gracia, obra en sabiduría de Dios. ¿Cuántas heridas, hermanos, evitaríamos si antes de hablar, decidir o reaccionar, aprendiéramos a llevar nuestras preguntas delante del Señor? José espera y en el proceso Dios habla. El Señor no siempre, hermanos, responde cuando nosotros quisiéramos. Pero como dije antes, nunca llega tarde. Él sabe cómo sostenernos, Él sabe cómo corregirnos, Él sabe cómo abrir nuestros ojos para que podamos ver y entender sus propósitos. A él le dice, José, hijo de David. El ángel le recuerda su posición. El ángel le recuerda su identidad. José, hijo de David. No es un hombre en medio de la confusión. Forma parte de la familia del pacto, como usted y como yo. Forma parte de la línea que Dios usó para traer al rey prometido. Debemos recordar esto nosotros también, hermanos, cuando atravesemos pruebas. No somos personas abandonadas a la suerte. En Cristo somos hijos adoptivos del Padre. Somos herederos con Cristo, somos pueblo adquirido por Dios. Cuando enfrentemos situaciones, enfrentemos crisis, enfrentemos momentos oscuros, debemos siempre recordar quiénes somos. Debemos siempre recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos siempre recordar de obrar en misericordia, de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado, de acuerdo al llamado que hemos recibido, de acuerdo a la nueva creación que Dios ha formado en nosotros. En este sueño, José descubre que aquello que parecía escandaloso era en realidad el milagro más grande de la historia. Esto también pasa en nuestras vidas, hermanos. Y por eso le pedí al principio que usted se pusiera en una crisis en la que está viviendo, o ha vivido, o vivió. Porque a veces no alcanzamos a ver del otro lado de la crisis, ¿verdad? No alcanzamos a ver del otro lado del obstáculo. Pero nuestra actitud debe ser la de confianza en las promesas de Dios. Nuestra actitud debe ser la de dependencia en la gracia y la soberanía de Dios. Entendemos eso. Dios está obrando a través de generaciones, miles de años, para cumplir su promesa. Y lo va a hacer en nuestras vidas también. Nuestra vida es corta, nuestra visión es corta a veces. Pero Él está obrando, hermanos, a través de nuestras vidas para cumplir sus propósitos eternos. Para cumplir sus propósitos no solamente en mi generación, sino en 10, 20, 30 generaciones adelante. Lo que está haciendo hoy Dios en su vida es para edificar
No solamente en nuestra vida individual, nuestra vida personal, sino en la vida de las siguientes generaciones. Eso es lo que está pasando aquí. Está formando y está permitiendo que José, que todos esos personajes que hemos leído, participen, sin ellos reconocer y saberlo, en este plan eterno que Dios tiene para cumplir su propósito. Y lo hace ahora con nosotros. Lo hace ahora en el día a día. Con las cientos o miles de cosas que está haciendo a nuestro alrededor que no estamos conscientes. Con las crisis que estamos atravesando y que nos está ayudando a sobreponer. Debemos entender que Dios es soberano en todas las circunstancias, que Dios es fiel en todas las circunstancias, que Dios es misericordioso en todas las circunstancias. El ángel le dice a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está dándole pues el propósito, la misión de este que vendría. Algo importante. Espero que sí, tengo tiempo todavía. 10 minutitos. Dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro problema más grande, hermanos, no es político, económico, ni físico. Nuestro mayor problema, y lo debemos comprender de esta manera, nuestro mayor problema es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Nos hace culpables de su justicia y nos deja bajo condenación. Por eso Jesús no se queda en la superficie. O sea, Jesús no vino a arreglar nuestra vida física. No vino para que viviéramos tranquilamente. El propósito de Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Lo que quiero recalcar es la palabra, dice, Él salvará. No dice que intentará salvar, ni que solo abrirá una posibilidad para la salvación, ni que pondrá en la mesa la oportunidad de que alguien alcance salvación. Dice, salvará. Hermanos, nuestro Señor no vino solo para mostrarnos una puerta. Vino para rescatarnos en verdad. Lo hizo por medio de su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar y su resurrección gloriosa. Él carga nuestras culpas para darnos su justicia. Recibe la condenación para darnos paz con Dios. Vence la muerte para darnos vida eterna. Y por eso el nombre, ¿verdad? Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo le invito, hermanos, cada vez que escuche este nombre, o cada vez que pronuncie este nombre, reconozca que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no descansa en nuestras obras, en nuestra fuerza, en nuestra constancia. Nuestra esperanza descansa en este nombre. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Hay un plan, hay un propósito eterno, hay soberanía de Dios cumpliéndose. No es casualidad, no es un plan después de los hechos. Hay propósito, hay plan específico, definitivo en la mente de Dios para salvar a su pueblo. Todo esto es una demostración de que el plan de Dios para alcanzar a su pueblo es desde la eternidad pasada. Todo el Antiguo Testamento, no todo, o sea, a veces me complica tratar de explicarlo, pero toda la historia, hermanos, todas estas generaciones que pasaron, plan de Dios para llegar este día a salvar a Víctor Larraguibel. Toda la historia, cada movimiento para llegar hoy a su vida y poder salvarle. Esta es la magnitud, esta es la grandeza de nuestro Dios. No pongamos límite a lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Dios ha movido la historia, ha orquestado los acontecimientos, ha orquestado cada nombre en esta genealogía para traer a su Hijo, para que su pueblo alcance redención. Y lo seguirá haciendo, hermanos. Estoy convencido de que lo seguirá haciendo hasta el fin de mis días, hasta el fin de las generaciones que Él permita que vengan adelante. Confiemos nuestra vida. Volteemos nuestra vista al soberano. Volteemos nuestra vista a Jesucristo. Volteemos nuestra vista al Dios todopoderoso. Él sostiene nuestro existir. Él sostiene nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor. ¿Qué podemos decir sino gracias, Señor, por la demostración de tu soberanía, de tu justicia, de tu misericordia a través de los siglos, de las eras, de las civilizaciones, de los imperios, de las generaciones, Señor, que han pasado? Gracias, Señor, por llegar a nuestra vida, por haber trazado un plan, Señor, para alcanzar a cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, y deposito mi vida en tus propósitos. Deposito mi porvenir, mi futuro, Señor, en tu plan, en tu misericordia, en tu sabiduría, en tu bondad, en tu sabiduría, Señor. Permite que nuestra vida sea vivida en esta certeza, que nuestra vida sea experimentada, Señor, en esta seguridad que tenemos un Dios todopoderoso, soberano, todo sapiente. Que nuestra vida refleje, pues, esta certeza y podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.